Me habían comentado que estaban haciendo ejercicios, ¿no? Con respecto al modelo de Wilson. Antes de repasar este tema, eh, la clase pasada, bueno, los que asistieron o los que habrán visto el video, eh, o en general, entendieron los problemas clásicos de modelamiento en equilibrio líquido-vapor. Sí, que partíamos de la ecuación de la ley de Raoult, ¿no? Me relaciona la composición en la fase líquida de uno de los componentes con su composición en su fase de vapor, en una mezcla en equilibrio líquido-vapor, ¿no? La cuestión era, pues, cómo determinaríamos el, el término gamma, que viene a ser el coeficiente de actividad, ¿no? Que está involucrado en la ecuación de la ley de Raoult modificada, ¿no? Ya modificando este término o corrigiendo la idealidad de la fase líquida, ¿no? Los modelos, tanto Margules, Wilson, NRTL o UNIFAC, son básicamente modelos matemáticos termodinámicos que permiten determinar estos coeficientes de actividad, ¿no? De cada uno de los componentes en la mezcla. Vimos sistemas binarios, ¿sí? Vimos, no me acuerdo en específico el sistema que se vio, pero vimos cómo a partir de datos experimentales podía modelar, que modelar básicamente es encontrar la ecuación o los parámetros de la ecuación correspondiente que te soliciten determinar, ¿no? Habíamos determinado con el modelo Margules y creo que llegamos a determinar también los parámetros de Wilson, ¿no? Mediante la aplicación de Solver, ajustando, ¿no? Los parámetros con esa herramienta, ¿no? Bien, si alguno tuviese alguna duda sobre lo que hicimos la clase pasada o así de los modelos en general, en cualquier momento puede abrir su micrófono y decírmela, ¿no? Hasta puede presentar su pantalla en cualquier duda que tengan. Así que no hay problema con respecto a eso. Solo me dice, me pasa la voz y cualquier consulta. Bien. En caso no haya ninguna duda, ninguna consulta, bueno, vamos a ver. ¿Tienen algún ejercicio que quieren que desarrolle? Porque, a ver, les voy a mostrar lo que estaba pensando desarrollar hoy día, que básicamente es ¿no? Este problema. Bien, Sí, eso, justo te iba a mandar eso. ya, vale. Sí, porque he visto que les han mandado esto, ¿no? A su plataforma. Y bueno, es básicamente el desarrollo de los cálculos clásicos en termodinámica de mezclas, ¿no? Termodinámica 2, de temperaturas de rocío, de burbuja, presión de rocío y de burbuja. Básicamente los cálculos del punto de rocío y punto de burbuja, ¿no? Pero lo vas a hacer en Excel, ¿no? O- Primero voy a plantear las cosas a mano y vamos a utilizar Excel, ¿ok? Ya. Eh, a ver, Caroline, ¿tú tienes MATCAD en lo que ha hecho el profe? ¿Esos cálculos? Em, sí tengo MATLAB, pero... A ver un ratito, ya déjame buscar si está eso. Ah, ya. Sí, yo también tengo MATCAD. No lo digo nomás. En general, chicos, ¿cómo les va mejor los cálculos? ¿En Excel o en MATCAD? ¿Cuáles son más rápidos? En mi caso los primeritos temas en MATLAB, de la primera y segunda semana. Ah, ya, Y ya. de ahí ya solo empecé a usar Excel. Ah, ya, claro. Bueno, sí, no, creo que no sé, en sus exámenes, no sé cómo les piden, pero cuando yo llevé termodinámica 2 me pedía que adjunte el archivo, ¿no? Bueno, lo clásico, que ponga la respuesta en la plataforma, ¿no? En el espacio en blanco. Y que pues la solución la adjunte, en caso de haber una solución pues en Excel o en MATLAB, que adjunte el archivo, ¿no? Pero lo que pasa es que en la plataforma tiene problemas a la hora de leer eh, los archivos en MATLAB. Así es que yo les recomendaría, pues si van a utilizar MATLAB, bueno, que en caso en su examen, no sé, final o en otra práctica que tengan, que lo hagan así, ¿no? O sea, que tomen captura, armen su Word, lo pasen a PDF y suban así el archivo. O trabajen en Excel y en Excel sí es un formato ya estándar, ¿no? Entonces no va a tener el problema
de lectura, ¿no? De recepción del archivo al profesor. Es una recomendación nada más. Básicamente es si van a utilizar uno de estos dos programas, utilicen Excel si lo van a mandar así directamente como archivo en ese programa. Pero si van a utilizar Matcat, bueno, lo preferente es que tomen captura, ¿no? Porque puede que no lo lean. Bien, pero bueno, esta es una recomendación. Ya, a ver. En este Word te dicen que para el sistema etanol-agua, un sistema binario, te piden determinar la temperatura cuando te dan las composiciones en la fase líquida, ¿no? No, perdón, te piden determinar la presión y la composición de burbuja cuando te dan la temperatura y la composición en la fase líquida, ¿no? Entonces, esta presión que te piden determinar, al igual que la composición, son las de burbuja, del punto de burbuja. Recordar que el punto de burbuja es básicamente, bueno, sea la temperatura de composición o presión y composición del punto en la mezcla en el cual la mezcla esté a punto de ebullir, ¿no? De generar su primera burbuja. Por ejemplo, ¿cómo se vería eso en este diagrama? Este diagrama es, a ver, acá le llaman, bueno, es un diagrama de presión versus composición, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la mezcla binaria etanol-agua tiene una composición de X1 en 0.5, ¿cuál sería la presión de burbuja, por ejemplo? ¿No? A ver, aquí, bueno, acá está un poco mal dado las líneas, ¿no? Porque debería ser P en función de Y1 y P en función de X1, ¿no? Está como un poco raro. Entonces, bueno, vamos a darnos un X1 de 0.4, ¿no? Sabes que cuando, bueno, acá mismo te lo dan, ¿no? Etanol 1 y agua 2. Entonces, cuando digo X1 es la composición o fracción molar de etanol en la fase líquida de esa mezcla, ¿no? Entonces, si te dan para determinar la presión y composición de burbuja y te dan, por ejemplo, un X1 de 0.4, ¿no? Ya, entonces, X1 de 0.4, aquí está. Entonces levanto. Aquí debe ser presión versus X1 y presión versus Y1, ¿no? Entonces, X1 de 0.4 levantamos, tocamos la línea azul, ¿no? Y esa vendría a ser la presión, si en caso de fuera P versus X1, ¿no? Sino que acá está mal dado, ¿no? Las líneas. Entonces, sería la presión de burbuja, ¿no? De una mezcla binaria etanol-agua con una composición en la fase líquida de etanol de 0.4, ¿no? Entonces, sería la presión de burbuja. Bien. ¿Y cuál sería, por ejemplo, si te dan no X sino Y, te dan la presión, te estarían dando, perdón, la composición de la fase de vapor, ¿no? En 0.4 Y1. Entonces, la presión que hallarías sería, si no te vas aquí en la línea azul, que es P versus X1, sino hasta arriba, que es P versus Y1, esa sería la presión de rocío, ¿no? La presión de rocío, bueno, es la presión en la cual a una determinada temperatura la mezcla comienza a condensarse, ¿no? A generar su primera gota líquida o gota de líquido, ¿no? A eso se le llama el punto de rocío, cuando la mezcla está a punto de condensarse, mientras que la presión, o bueno, el punto de burbuja, cuando la mezcla está a punto de bullir, ¿no? Bien. Entonces, acá te están diciendo en el apartado A, y eso es lo que vamos a hacer ahorita, determinen la presión y la composición de burbuja, bien, dado la temperatura y la composición. Bien, entonces vamos a copiar estos valores de los parámetros de Antoine. Bien, vamos a desarrollarlo por aquí. Bien, entonces los parámetros de Antoine, ¿qué son? Bueno, es un dato de equilibrio, o sea, la ecuación de Antoine es una relación de equilibrio. ¿Por qué una relación de equilibrio? Porque tú sabes que
A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se ha ido el puntero? Un momento, ¿ok? Bien. Entonces, les decía que la ecuación de Antoine... ¿Por qué se está desapareciendo el puntero? Disculpen. Ya, ahora sí. Les decía que la ecuación de Antoine, que viene a ser, depende, ¿no? de los parámetros, te deben dar la ecuación, pero normalmente es así. Un logaritmo, sea el logaritmo natural o decimal, de la presión de saturación o de vapor de uno de los componentes, como si estuviese puro, bueno, es una función de la temperatura, ¿no? Y de sus parámetros, de Antoine, ¿no? Entonces, la presión de saturación de uno de los componentes, llamemos componente I, va a ser función de sus parámetros de Antoine y de la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, la temperatura del sistema, ¿no? Y te está relacionando aquí la temperatura con la presión de vapor o de saturación de uno de los componentes. Por ello, es una relación de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿para qué te dan ello? Porque, por ejemplo, con esa ecuación tú podrías determinar este gráfico. O sea, tú podrías graficar esto, lo que ves aquí, con la mera ecuación. Bien. Bueno, esto es a una determinada temperatura, ¿no? Entonces, lo que normalmente puedes determinar o más convenientemente es un gráfico de temperatura versus composición con, por ejemplo, esta ecuación de la ecuación de Antoine. Bien, es lo que normalmente se hace. Pero bueno, acá bueno, tenemos un gráfico, ¿no? De presión versus composición que también se puede modelar. Está con el modelo de Wilson y a una determinada temperatura. Bien, cuando tienes un gráfico de presión versus composición, se asume que, bueno, no se asume, sino que este gráfico está dado para una determinada temperatura. Si fuese un gráfico de temperatura versus composición, el gráfico está dado para una determinada presión. Bien, no se puede evaluar el equilibrio variando dos parámetros, presión y temperatura. Bien, si el gráfico es a una determinada temperatura, pues en este eje va a estar la presión, ¿no? Variando. Si está a una determinada presión, pues la temperatura estaría variando para obtener este tipo de gráficas, ¿no? Bien, entonces vamos a desarrollar este apartado, es el primero. Bien, dice: dado la temperatura y la composición de burbuja, dado la temperatura y la composición en la fase líquida, determine la presión, que obviamente va a ser la presión de burbuja, y la composición de burbuja. La composición de burbuja viene a ser los YI, ¿no? Y bien, entonces, pero ¿a qué temperatura y a qué composición? Bueno, deberían especificar, ¿no? Vamos a decir que la temperatura a la cual te dan es 70 grados Celsius. Y la composición, a ver, vamos a ver el dato. Bueno, por ejemplo, vamos a suponer una composición de X1 en 0.3. Bien. En realidad, cuando te dicen esto y no te especifican, quiere decir que tú vas a tener que variar, ¿no?
la composición o las composiciones. La composición XY, que normalmente es en un sistema binario X1, simplemente lo vas a tener que variar en un intervalo desde 0 hasta 1, ¿no? Por ejemplo, con un paso de 0.1. O sea, quieren esto, ¿no? Que hagas una tablita de valores 0, 0.1, 0.2, sucesivamente hasta 1. Bien. Y entonces a una determinada temperatura lo que vas a tener es que a cada uno de estos X1 va a corresponderle un valor de Y1, ¿no? Y a su vez un valor de presión. ¿Sí? Con todo esto vas a poder realizar la gráfica que vimos más abajo, ¿no? De presión versus composición, tanto X1 como Y1. Acá nada más vas a utilizar Excel, ¿no? Donde normalmente el gráfico sale de este estilo, como vieron. Algo así, ¿no? Y bien, entonces eso va a ser el gráfico de presión versus composición. Pero ¿cómo vamos a determinar esos valores? Que es básicamente lo que nos piden, ¿no? Cuando no te dicen ningún XY en específico, tú tienes que tabular todos los valores de XY, ¿no? Al menos unos 10. En este caso, ¿cuántos valores estoy tabulando? Bueno, de 0 a 1, con un paso de 0.1 hay 10 más 1, ¿no? Que serían 11. En este caso vamos a tabular 11 datos. Bien. Es lo convencional, ¿no? Darle un paso de 0.1. Bien. Entonces, pero antes de, pues, para realizar todos los cálculos, ¿qué les parece si, pues, damos un X1 fijo, ¿no? De 0.3, o sea que solo vamos a determinar, por ejemplo, el que está aquí, 0.3, y su valor de Y1 correspondiente y el valor de P correspondiente, ¿no? O sea, un Y1 aquí y un P, una presión de burbuja ahí, ¿no? Entonces vamos a determinar cuántos valores. Bueno, 1, 2, pero debemos recordar que también debemos calcular, como no estamos trabajando con la ecuación de la ley de Raoult convencional ideal, que sería XY por la presión de saturación del componente Y es igual a YI por P. No estamos trabajando con este caso que es ideal, sino que estamos trabajando con un modelo que representa la fase líquida, ¿no? Vamos a trabajar con el modelo de Wilson, y el modelo de Wilson me va a permitir determinar este parámetro, ¿no? El gamma. Bien, y para determinar el gamma, pues Wilson tiene sus ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de Wilson son estas de aquí. Bien. Vamos a dejarla por aquí. Bien, entonces también vamos a tener un gamma 1, ¿no?, que determinar, pero no solo un gamma 1, sino también un gamma 2 para cada uno de los componentes, ¿no? Sabemos que debemos determinar X1, pero también X2, Y1, pero también Y2, P de saturación 1 como P de saturación 2. O sea, de esta ecuación sabemos que para un sistema binario en realidad son dos ecuaciones, porque Y representa, pues, uno de los componentes. Como es un sistema binario tenemos dos componentes, entonces tenemos dos ecuaciones. Por ende aquí también vamos a tener gamma 1, gamma 2. Bien. Cuando te dan la temperatura es mucho más sencillo el cálculo. ¿Por qué? Porque la presión de saturación, como te digo, si te dan los parámetros de Antoine, los calculas de manera directa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la presión de saturación de cada uno de los componentes, tanto presión de saturación 1 como 2, están en función netamente de la temperatura y obviamente sus parámetros de Antoine A, B y C. Pero A, B y C para tanto el componente 1, que es el etanol, como el componente 2, que es el agua, están dados, ¿no? Y incluso si no te lo diera, incluso pues hay muchas tablas, ¿no?, de Antoine que te otorgan estos valores para cada sustancia. Entonces no debería ser nada complicado de determinar las presiones de saturación cuando tienes la temperatura, ¿no? Bien, estos tipos de cálculos cuando tienes la temperatura, vuelvo a repetir, son los más sencillos, ¿no?
porque van a formarte ecuaciones netamente explícitas, ¿no? ¿Qué es explícita? Bueno, por ejemplo, esta ecuación que ven aquí, por ejemplo, esta de aquí, es una ecuación explícita. ¿Por qué? Porque puedo despejar x de manera sencilla, ¿no? Pero esta ecuación de aquí, ni con logaritmo puedo despejar, ¿no? Por ejemplo, saco logaritmo así, o logaritmo decimal, ¿correcto? Logaritmo a la izquierda, a la derecha. Esto resulta logaritmo de 100, 2, ¿no? Y x logaritmo de x. Despejo x, sigue estando en función de x y nunca lo voy a poder despejar de manera analítica, ¿no? Entonces a esas ecuaciones donde la variable no se puede despejar, pues se llaman implícitas, ¿no? Mientras que la variable, cuando se puede despejar en una ecuación, esa ecuación, como la que vemos ahí en el primer ejemplo, son explícitas, ¿bien? Cuando tú tienes dado la temperatura, es sencillo porque te va a formar este tipo de ecuaciones. Tú vas a poder despejar en la mayoría de casos de manera sencilla, ¿no? Pero cuando te dan la presión y te piden la temperatura, ahí sí, pues, ¿no? Los cálculos se tornan un poco más complejos porque sí vas a tener ecuaciones implícitas, ¿no? Bien, correcto. Entonces vamos a seguir con el planteamiento. Nosotros tenemos una temperatura de 60 y una composición X1 de 0.3. Te pide determinar la presión de burbuja y la composición de burbuja en equilibrio, ¿no? Con esa composición en la fase líquida. Bien, entonces vamos a plantear las ecuaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, estas ecuaciones son las que tenemos. Digo esta, pero son estas, ¿no? Como les dije, tenemos dos componentes. Entonces la primera ecuación va a ser así, ¿no? Gamma 1 por x1 de saturación 1 es igual a y1 por p. La otra ecuación es gamma 2 x2 de saturación 2 es igual a y2 por p. Correcto. Bien, x1 lo tengo o no. Claro, es un dato, ahí está. Bien, y x2 también lo tengo, ¿no? Sé que debe ser 0.7 porque es un sistema binario. Las composiciones deben sumar 1. Bien, entonces x2 lo tengo. y2 lo tengo. Bueno, no tengo y1, por ende no tengo y2, y de hecho es lo que me piden, ¿no? Los y, cuando te pongan y o composición de burbuja, se refieren a que calcules todos, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué les dije solo calcular x1, y1 y no les dije calculen x2 y y2? Porque pues resulta redundante, ¿no? Porque ya teniendo x1, obviamente puedes determinar x2, porque x2 es 1 menos x1. Al igual y2 está en función de y1. O sea que un poco como que por las puras, ¿no? Bien. Pero bueno, acá tengo, vamos a llamarle ecuación 1. Esta es mi ecuación 2. Bien. ¿Cómo voy a hallar esos y? Y además, ¿cómo voy a hallar la presión de burbuja? ¿No? Que este debería ser presión de burbuja. ¿Cómo voy a hallar eso? Ok. Y ahí tengo dos ecuaciones. Pero además, yo sé que, bueno, vamos a ponerlo por aquí, ¿no? X1 más X2 es igual a 1. Bueno, pero eso es muy obvio, ¿no? Al igual que Y1 más Y2. Entonces yo puedo transformar un poco la ecuación 2, ¿no? Que vendría a ser gamma 2 por 1 menos X1, que es básicamente X2, por la presión de saturación 2. Oye, me dirán, oye, pero así como X y Y, gamma no tiene esa propiedad, que gamma 1 más gamma 2 sumen 1. No, esos no tienen nada que ver. Bien, porque X y Y son composiciones, pero gamma 1 y gamma 2, o sea, bien dependen de las composiciones, pero en el modelo de Wilson, de hecho, también dependen de la temperatura, ¿no? Como podrán ver aquí en las ecuaciones. No solo depende de la composición, sino también depende de la temperatura. Entonces, no son composiciones como tal, sino que de por sí una es independiente de la otra, por lo que no tienen una relación, ¿no?, de dependencia como las composiciones sí la tienen. Entonces, acá Y2 pasa como 1 menos Y1 por la presión de burbuja. Y bueno, a este ni siquiera le vamos a llamar ecuación 2, sino al de abajo. ¿Bien? 2. Bien, ya tenemos eso. Tenemos dos ecuaciones, ¿sí o no? Me voy restando incógnitas. ¿Qué incógnitas me he restado? Bueno, x2 y y2. Bien, vamos
por buen camino. Ahora, ¿qué es lo que no conocemos? No conocemos gamma 1, no conocemos gamma 2, no conocemos Y1 y no conocemos la presión de burbuja, ¿correcto? ¿Cuántas variables tenemos ahí? 4, ¿no? Oye, me dirán, ¿qué pasa con las presiones de saturación 1 y 2? Que les dije de manera directa, ¿no? ¿Con qué? Con la ecuación de Antoine. Planteamos nada más. A ver, vamos a ver cómo la han puesto aquí su ecuación de Antoine. Bien, parece que estos parámetros están en base no a la ecuación que he puesto, sino a una ecuación, pues, diferente, pues, ¿no? Como les dije, la ecuación de Antoine no es una sola. Tiene la misma forma todas las ecuaciones de Antoine, pero siguen son en base a un logaritmo, ¿no? Un logaritmo, sea natural o decimal, y dependiendo de las unidades tanto de la presión de saturación que se ponga aquí como de la temperatura. Hay ecuaciones de Antoine, eso ya lo habrán visto, ¿no? Que es con logaritmo decimal, otras con logaritmo natural, otras que la presión de saturación está en kilopascales, otras en milímetros de mercurio, otras la temperatura está en grados Celsius, otras en Kelvin. Entonces, ¿los parámetros van a ser los mismos independientemente de la ecuación? No. Los parámetros son los mismos para un componente, pero los parámetros dependen de la ecuación. No es lo mismo que yo te ponga aquí logaritmo decimal que logaritmo natural y te diga que las constantes A, B y C son las mismas para ambas ecuaciones. Absolutamente no. Bien, entonces dependen de ello. En este caso esta ecuación está dada, a ver, vamos a ver. Ya, esta ecuación está dada y tengo que especificarlo aquí para que no se olvide. O sea, en mi caso, ¿no? Para no olvidarme, la temperatura en grados Kelvin y la presión de saturación o de vapor está en kilopascales. A ver, está en kilopascales. Vamos a ver. Sí, en kilopascales. Bien. Listo. Por ejemplo, en su Word, como podrán ver, no les especifica, me parece. Bien. Solo te dan los parámetros de Antoine. Entonces, yo supongo que en las clases, pues el profesor trabaja con una ecuación en específico, ¿no? Como creo que es la que estoy poniendo con logaritmo natural, la presión y la temperatura en estas unidades. Pues hay otras ecuaciones, ¿no? Acá debería especificar los parámetros de Antoine para qué ecuación y qué unidades de temperatura y presión. No lo hace, pero ¿cómo me puedo dar cuenta de por qué he puesto esto, no? Dirán, si no te especifican nada. Bueno, simplemente me tengo que dar cuenta cómo se ha modelado esto, ¿no? Mira, si la presión la han puesto en kilopascales, entonces obviamente la presión en la ecuación de Antoine te va a resultar así, porque no hay ningún factor de conversión, ¿no? Al hallar la presión de saturación aquí. Entonces esas presiones deben estar en kilopascales. Y ahora, ¿por qué digo temperatura en grados Kelvin? Porque, como podrán darse cuenta, perdón, es la temperatura en grados Celsius. Mira. ¿Cómo se está hallando las presiones de saturación? Con T minúscula, ¿no? Y T minúscula está en grados Celsius. Ya. T mayúscula es la que está en grados Kelvin. Esa es la que va en estas ecuaciones para estos parámetros del modelo lambda 1,2 y lambda 2,1. ¿Sí? Ahí va RT, T mayúscula que está en grados Kelvin. Pero aquí para la ecuación de Antoine, T es minúscula que está en grados Celsius. Entonces la ecuación de Antoine está con la presión en kilopascales, pero la temperatura en grados Celsius. ¿Sí? Solo tienen que ver qué datos o cómo se ha acomodado el modelo, ¿no? Bien. Listo. No, eso es lo que les decía, ¿no? Determina gráficamente. Bueno, acá, como les dije, ¿no? X1 lo han tabulado desde 0 hasta 1. 1,0, ¿no? 1,0. Esto en MATCAD es así, pues, ¿no? 0, le pones una coma, pones 0.1 y le das 3 puntos y luego le pones el rango final, ¿no? O ¿cómo se le diga? El extremo final, que es 1, ¿no? De 0 a 1, y para especificar el paso aritmético, pues pones 1 después de tu primer valor, ¿no? 0, 0.1, y el programa automáticamente con estos 3 puntos te entiende lo que puse aquí. O sea que varíe x1 desde 0 a 1 con un paso de 0.1, ¿no?
Entonces así se digita en MATLAB. Bien, entonces ya, una vez que ya analizamos cómo está la ecuación de Antoine, qué unidades debo de poner y qué logaritmo debo utilizar, ahora sí planteo las ecuaciones, pues, ¿no? Logaritmo natural ¿y para qué les estaba explicando eso? Bueno, porque por ahora no tengo la presión de saturación 1 ni la 2, ¿no? Pero lo puedo hallar. Entonces, por ejemplo, despejando directamente, a ver, se ha borrado ya. Despejando directamente, pues ya las presiones lo puedo poner despejando de esa ecuación de Antoine como el exponencial de todo lo que está a la derecha, ¿no? Si es presión de saturación 1, entonces A sub 1 menos B sub 1 sobre T más C sub 1, ¿no? Similarmente, para la presión de saturación 2 es igual a sub 2 menos B sub 2 sobre T más C sub 2. Y acá voy a especificar la temperatura es 70 grados Celsius. Y bueno, el valor de A1, B1 y C1, al igual que para el término 2, ¿no? A2, B2 y C2, están aquí los valores, ¿no? Bien, entonces, reemplazando esos valores, no lo voy a escribir, pues, ¿no? Porque simplemente tienes que reemplazar lo que se está especificando. A ver. Ya, entonces reemplazando esos valores, tenemos resultados. Los resultados siguientes, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice Word y vamos a comprobarlo. Bueno, no es necesario ahí que te lo muestre, ¿no? Entonces, a ver, vamos a determinar, ¿no? A ver, me ayudan con su calculadora. Sería E elevado a la A sub 1, que es 16.8958, menos B sub 1, que es 3795.17, sobre 70, que es la temperatura, más C sub 1, que es 230.918. Y eso me resulta una presión de 72,517 36 kilopascales, ¿no? Y pues el otro vamos a ver, sería 16.3872 menos 3885.70. Me corroboran mis resultados, por favor. Entre 70 más 230.17 me sale 31,25571 kilopascales. Bien, ¿le salió así, chicos? Simplemente reemplazamos los valores, ¿no? Sí. Vale. Entonces, con esas presiones de saturación, pues ya determinamos estos dos equipos. Bien, entonces, como ya tenemos estos dos, pues ahora tengo, a ver, ¿cuántas ecuaciones? Ya tengo 1, 2 ecuaciones, pero sigo teniendo 4 incógnitas, ¿no? Entonces ya tenemos dos ecuaciones, pero 4 incógnitas. ¿Qué otra ecuación podemos determinar? O podemos plantear, bueno, la presión del sistema, que en este caso va a ser la presión de burbuja, es igual a x1 para un sistema binario, ¿ok? x1 por gamma 1 por P de saturación 1 más x2, que como dije es 1 menos x1 por gamma 2 por la presión de saturación del componente 2. Ya. Entonces a este lo voy a llamar mi ecuación 3. Bien, entonces ya tenemos 3 ecuaciones, pero 4 incógnitas, ¿correcto? Ahí están las 4 incógnitas encerradas en círculo rojo. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno,
Vamos a revisar. Ya tenemos la temperatura, bueno. Ya tenemos las ecuaciones, esas tres ecuaciones que he colocado, ¿de quiénes son? Bueno, son del equilibrio líquido-vapor, son ecuaciones que se cumplen sin importar el modelo, ¿sí? Ahora, vamos a poner las ecuaciones del modelo, como ya habíamos puesto, ¿no? De hecho, las ecuaciones del modelo son estas. Las ecuaciones del modelo, de los modelos en general, te permiten calcular gamma 1 y gamma 2. Ah, ya, claro. Entonces, acá tenemos tres ecuaciones y acá si quieren le podemos poner, este viene a ser tu ecuación número 4 y este viene a ser tu ecuación número 5. Entonces, miren, tenemos 1, 2 ecuaciones, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, miren, hasta esta ecuación 3 la puedo pues omitir, ¿no? Y trabajar con 1, 2, 4 y 5. Ya tendría 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Totalmente resolvible. Bien. Y esta ecuación pues serviría nada más para corroborar. Bien. Correcto. Ahora, podrán ver aquí. Gamma 1 y gamma 2 se pueden determinar directamente. A ver, ¿qué dicen ustedes? Porque ¿de quiénes dependen estos parámetros? Gamma 1 y gamma 2. Bueno, dependen de la composición X1, que sí la tenemos. De la composición X2 dependen también, pero hasta lo podríamos omitir porque X2 es simplemente 1 menos X1. Entonces, depende de la composición en la fase líquida y de la temperatura. Pues ambas tenemos, ¿no? Tenemos X1 y la temperatura. Ah, ya. Pero bueno, acá podemos ver, ¿no? X1, X2. ¿Y dónde está la temperatura? Ah, está incluida en estos parámetros del modelo, que es, este es lambda, ¿ok? Lambda 1, 2 y lambda 2, 1. Ah, ¿y cómo se determina eso? Ah, para ello tienes las ecuaciones del modelo. Entonces las ecuaciones del modelo son estas dos. A ver, vamos a poner ahí. Ah, ya. Entonces ahí ya puedo ver que esos parámetros del modelo, lambda 1, 2 y lambda 2, 1, están dependiendo de la temperatura. Ah, o sea que si yo reemplazo el lambda 1, 2 por esta expresión, ahí me puedo dar cuenta por qué se pone así en el MATLAB, ¿no? Porque es una función de x1, x2 y de la temperatura. Ah, y la temperatura está incluida en este término, ¿no? Ahora, ¿y por qué este término no se pone, o sea, ahí entre paréntesis al lado, dependiente de t? Porque es un cálculo directo, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura la conoces, ¿no? Ah, por eso es, claro, por eso es. Entonces, ¿y por qué a veces sí se pone, acá entre paréntesis, para que me entiendan lo voy a poner aquí, entre paréntesis a veces se pone t, ¿no? Ya que lambda 1, 2, al igual que lambda 2, 1, son funciones de t, ¿cierto? ¿Por qué en este caso no se pone? Bueno, como les digo, ¿no? Si no se ponen es porque tienen un valor directo, ¿no? Porque como se conoce la temperatura, entonces puedes determinar directamente los valores de esos parámetros. Pero, ¿qué pasa si no tienes este caso que les dije que era el más sencillo porque te daba ecuaciones explícitas como te daban la temperatura? Pero ¿qué pasa si te dan la presión y te piden temperatura? ¿Podrías calcular gamma 1 y gamma 2 de manera directa? No. ¿Por qué? Porque si no tienes la temperatura, no tienes los parámetros. Y si no tienes los parámetros, no tienes el gamma. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar ellos si no tienes el gamma? Estas ecuaciones de aquí, ¿cómo vas a desarrollar? Ah, se forma un sistema no lineal de ecuaciones implícitas incluso, ¿no? Entonces, vas a tener que aplicar solver u otro método de ajuste, ¿no? Entonces, pero en este caso es sencillo porque tanto los parámetros como el gamma se van a calcular de manera directa porque dependen de x1 y t que lo tienes. Ah, ya, entonces vamos a dejar de hablar y vamos a directamente a calcularlo, ¿no? Ahora, pero para ello, antes de determinar gamma 1 y 2 necesito los parámetros, pero para ello a su vez necesito estos otros. ¿De dónde los saco?
V1, V2 y A12 y A21. Ah, ya. Entonces para ello existe una hoja de cálculo que ustedes deben tener. Que es este de aquí, ¿no? Vamos a ver. Un momento. Bien, entonces ustedes se van a esta hoja de cálculo que el profe siempre suministra, ¿no? Entonces la primera es como les decía, ¿no? En caso no tengan la ecuación de Antoine y los parámetros pueden irse aquí. Pero en este caso la ecuación es diferente, ¿no? Logaritmo decimal. La temperatura está en grados Celsius, pero la presión está en milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, pero en este caso ya no nos importa eso porque tenemos otra ecuación. Eso tampoco nos importa. Y esta es la que nos importa, ¿no? Los parámetros de diferentes modelos. ¿Estamos trabajando con Margules? No. ¿Con Van Laar? No. Con la ecuación de Wilson. Para mezclas binarias. Ah, ok. Entonces aquí tengo el sistema etanol-agua, ¿no? Vamos a ver si aquí está etanol-agua. Metanol-agua, que yo recuerdo acá no estaba etanol-agua. Parece que no, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regirnos de lo que nos diga el Word, ¿no? A ver. Parece que no ha dado el dato. Lo ha metido directamente el modelo. Bien. Entonces vamos a asumir que sea metanol agua, ¿ya? Porque no hay etanol agua. A ver. Metanol agua nada más hay. Metanol agua. Metanol tolueno. Metanol etanol. No, pues. Ya, vamos a asumir metanol agua, ¿ok? Pero para el volumen molar sí no hay problema. O sea, sí lo podemos tomar del etanol. Ese sí es fijo. Entonces, etanol en este caso es 1, ¿no? Ya. El volumen molar de V1 es 58.68 en centímetros cúbicos por mol. Entonces V1 58.68 centímetros cúbicos por mol. V2 es el volumen molar del agua, que es 18, creo. Vamos a ver. Ahí está, 18.07. ¿Importa sus unidades? En realidad no. ¿Por qué no importaría? ¿Por qué creen que no importaría para el parámetro? Bueno, porque sea lo que sea las unidades que le pongas a V2, a V1, con tal de que sean las mismas, las unidades, puedes poner cualquiera. ¿Por qué? Porque se van a simplificar, ¿no? Están dividiéndose. Entonces no importa. Los parámetros, recordar que son adimensionales. Claro, entonces V2 entre V1 queda sin dimensión, o sea, sin unidades. Y el exponencial, pues, es adimensional de por sí. Entonces, como se podrán dar cuenta, lambda 1,2 y lambda 2,1 son adimensionales. Bien, entonces mientras tú pongas un volumen molar de una unidad y el otro volumen molar de la misma unidad, puedes poner de la unidad que te plazca. Entonces, no hay problema en eso. Ahora, estos parámetros A12 y A21, esos sí son importantes que sepas sus unidades, ¿no? Bien, A12 y A21, como les dije, como en el Word, como podrán ver aquí, no se especifica. Ah, no, acá está, mira. Ya, ahí está. Entonces vamos a copiar esos datos. Dice A12 382, ¿no? Ya, pero vamos a ver, V1 y V2 están correctos con lo que puse, 58.2788. Ah, ya, ahí varía un poco, ¿no? Claro, porque es que no es lo mismo un volumen molar en una mezcla que en otra. Bien, entonces, pero sí, siempre va a ser parecido, por eso lo estaba aproximando. 58.2788. Vamos a ver qué puse, 58.68. Claro, va a variar, pero un poquito nada más.
Bien, punto 27, 88. Bien, vamos a disminuirle el grosor. Ya. Entonces, listo. Ya tenemos esto de aquí. El agua, bueno, se ha mantenido, me parece. Sí, 18.07. A12 es 382.3. En este caso nos fijamos bien en las unidades. Calorías por mol. 382.3 calorías por mol. Bien, ¿eso qué era? A12. Y A21, ¿cuánto vale? 955.4 en las mismas unidades. 955.4 calorías por mol. Ya. Ahora, ¿por qué les decía que es importante las unidades? Ah, claro, es importante ¿por qué? Porque acá tienes R. ¿R qué es? Bueno, lo convencional es la constante universal de los gases ideales. ¿Qué valor me dirían ustedes? 8.314 Joule por mol Kelvin. Claro, pero recuerden que lo que está dentro del exponencial, o sea, su argumento también debe ser adimensional. O sea que si yo pongo R en esas unidades que les dije, no se va a cancelar, porque arriba no tengo Joule por mol, sino tengo caloría por mol. Entonces el R lo debo poner en las unidades de caloría por mol grado Kelvin. ¿Por qué? Para multiplicarle al multiplicarle la temperatura que es grado Kelvin, que debe estar en esas unidades de grado Kelvin, se cancelen y queda caloría por mol, justo lo que tengo arriba. Son estos dos. ¿No? Entonces, ahí sí debo fijarme bien las unidades. Y ahora el R en caloría por mol grado Kelvin, ¿qué valor toma? Bueno, esa es química general 1, ¿no? Los valores de la constante de los gases. Básicamente es cerca de 2 calorías por mol, ¿no? Pero es 1.987. Bien. Entonces R toma el valor de 1.987 calorías por mol grado Kelvin. Bien. La temperatura sería 70 más 273.15, que sería 343.15 Kelvin. Bien. Entonces con ello podemos determinar el valor lambda 1,2 y lambda 2,1, ¿no? Simplemente reemplazando en la ecuación. Está 2. Bien. Ok. Entonces vamos a reemplazar. Ahorita lo hacemos en Excel, muchachos, no se preocupen. Simplemente el planteamiento con uno de ellos debe ser pues a mano, ¿no? Porque si los pongo en Excel quizás por el tema de que no voy a poner las ecuaciones así de manera explícita, sino que voy a formularlas, no va a quedar muy claro. ¿Bien? Entonces vamos a operar. A ver, eso es A12 sería V2, que es 18.07, entre V1, que es 58.2788, por la exponencial de menos A12, que es 382.3, entre R1.987 por 343.15. Ya, eso sale 0.17 69 88. Bien, estoy redondeando 6 decimales. Y el otro es 58.2788 entre 18.07. Bien, multiplicado por la exponencial de menos A21 menos A21, que es 955.4, entre 1.987, que es el valor de R, por 343.15, y eso resulta 0.7943.
55. Bien, ¿le salió eso? Simplemente estoy reemplazando estos valores en estas dos ecuaciones. Bien, asumo que sí, correcto. Ahora, cuando ya tenemos los parámetros, simplemente reemplazamos pues, en la ecuación que me va a permitir calcular gamma 1 y gamma 2. Ya teniendo los parámetros, y además tenemos x1, no x2 lo podemos poner, ¿no? x2, sabemos que x1 es 0.3, por ende x2 es 0.7, ¿no? Entonces simplemente determinamos gamma 1, ¿sí? Reemplazando en toda esta ecuación gigante, ¿no? Entonces ponemos, ya no lo ponemos, pues simplemente reemplazamos ahí. Bien, entonces sería el exponencial. Eso sí me da flojera hacerlo. Bueno, vamos a suponer que tenemos estos dos valores, ¿sí? Correcto. Simplemente reemplazar, pues, ¿no? Acá 0.3, acá 0.7, acá el valor que tenemos aquí abajo que es 0.1769 y en donde veas lambda 21, pues 0.794355. Bien, entonces cuando ya tengamos gamma 1 y gamma 2, llamémosle, no sé, 1.21 y 0.89, estoy suponiendo nada más estos valores para continuar el cálculo. Entonces, ya teniendo gamma 1 y gamma 2, pues ya me resté, ¿qué cosa? Estas variables, ¿no? Ya me quité esta variable, ya no es variable, sino es conocido. O mejor dicho, ya no es incógnita, sino que lo conozco. Y las incógnitas sería y1, pb, ¿no? Entonces, pero si ya tengo gamma 1 y gamma 2, pues simplemente lo reemplazo aquí, ¿no? En esta ecuación número 3, está de aquí. Entonces, ¿para qué? Para poder determinar PB. ¿No? X1, ¿qué es? 0.3. Gamma 1, bueno, estoy poniendo que es 1.21. No sé cuánto es. Presión de saturación 1. 72.51736. Más X2 o 1 menos X1 que es 0.7. Gamma 2 que estoy suponiendo que es 0.89, pero que se debe calcular. Y la presión de saturación 2 es 31.25571. Y todo eso está en kilopascales, ¿no? Bien, entonces la presión de burbuja ya la obtienes a partir de ahí. Entonces vamos a suponer que es, bueno, un promedio de ellos dos, ¿no? 72, 31, supongamos que es, no sé, 51.35, ¿no? Entonces con la presión vamos a determinar finalmente Y1. Puedo utilizar la ecuación 1 o la ecuación 2. Entonces Y1, pues puedo despejarla a partir de 1. Vamos a poner aquí de la ecuación 1. Y1 es gamma 1 x1, la presión de saturación 1 entre PB, ¿no? Simplemente reemplazamos. Gamma 1 es 1.21, x1 es 0.3, la presión de saturación 1 es 72.51736 kilopascales. Pero ya ni siquiera es necesario poner. ¿Por qué? Porque la presión abajo también está en kilopascales y se va a cancelar. Así es que es normal. Y ponemos aquí debajo la presión de burbuja, que es 51.35 kilopascales. Bien. Y eso vamos a estimar, ¿no? Voy a calcularlo nada más. 72.51736 entre 51.35. Y eso, bueno, 0.5126, ¿no? Entonces, ya has determinado la presión de burbuja, que es lo que te pedían, y la composición de burbuja, que es la que te pedían. ¿Podrías calcular Y2? No, claro, ¿no? Pero simplemente es 1 menos Y1, que sería 0.4874. Y eso es lo que te pedían, ¿no? Ya has determinado gamma 1, gamma 2,
Eso no te piden, pero es necesario para determinar qué es lo que te piden, que es Y1, Y2, acabo de poner no piden, pero es necesario, y PB, y esto sí pide. Ah, ya, claro, eso es lo que tienes que determinar, eh, pero eso está en base a qué cosa, a solo un X1, ¿no? ¿Te piden solo para un X1? No, no te lo especifican. Yo simplemente para que se vea, ¿no?, la solución plasmada aquí, el planteamiento, simplemente tomé un valor de X1. Como les dije, ustedes tienen que tabular para estos diferentes valores de X1 y formar su tabla y luego graficar, ¿no? Ah, ya. Entonces este procedimiento lo vamos a hacer en Excel, pero antes de ello quiero saber si tienen alguna duda ahí. Repito algo, quieren que lo calcule con los valores reales, determinando gamma 1 y gamma 2, reemplazando la ecuación. ¿Cuáles son sus dudas, chicos? ¿O todo está claro hasta ahí? Normal, desde cualquier punto puedo repetir. La cosa es que ustedes entiendan. Vamos a hacer, a ver, un repaso previo, ¿ok? De manera general. La cuestión aquí era determinar la presión de burbuja, PB, y la composición de burbuja, ¿no? La composición de burbuja son todos los YI, ¿no? Pero en este caso, como es un sistema binario con que hay es Y1 y ya está. O sea, Y2 es 1 menos Y1 nada más. Bien, entonces, ¿cómo voy a ver esto? Bueno, vamos a plantear algunas ecuaciones del equilibrio líquido-vapor, considerando los parámetros, bueno, los coeficientes de actividad, ¿no? Por eso te dicen que utilices el modelo de Wilson. Las ecuaciones que podemos plantear son estas, ¿no? La ecuación 1, en la que está justo debajo. Bien, a partir de la ley de Raoul modificada, ¿no? Como tenemos dos componentes, se va a formar dos ecuaciones. Si tuviésemos tres, formarían tres, y así sucesivamente. Pero tenemos un sistema binario nada más, etanol-agua, donde etanol, vuelvo a recalcar, es el componente 1 y agua es el componente 2. Bien, entonces formamos estas dos ecuaciones. Ahora, yo sé que al ser un sistema binario, X2 es 1 menos X1 y Y2 1 menos Y1. Entonces voy a tener esta ecuación que le estoy llamando número 2. Tengo la ecuación 1 y la ecuación 2 planteadas. ¿Ok? De esas ecuaciones, ¿para qué planteé esas ecuaciones? Bueno, para determinar lo que me piden, ¿no? P sub B y Y sub I, o los Y sub I, que es Y1 y Y2. Ah, ya, entonces tengo PB, Y1 y Y2, ya. Pero además de ello, pues yo tengo incógnitas como gamma 1 y gamma 2 que no sé cuánto vale, y P de saturación 1 y P de saturación que no sé cuánto vale, y que no me van a dejar determinar lo que necesito. Por lo cual debo determinar esos parámetros para poder finalmente luego calcular P sub B y Y sub 1. Ah, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar las presiones de saturación. Y eso es lo que hicimos con la ecuación de Antoine. Como tenemos la temperatura, pues podemos determinar las presiones de saturación a dicha temperatura de cada uno de los componentes, del etanol y del agua. Y ahí están los valores, eso sí se han calculado, ¿no? Bien, una vez teniendo las presiones de saturación, nos faltan pues gamma 1 y gamma 2, que se calcula con el modelo de Wilson, ¿no? Para ello te dicen utiliza el modelo de Wilson para determinar esas coeficientes de actividad, que son función de X, de composición y de temperatura, que de composición en la fase líquida, ¿no? Obviamente esto no va a estar en función de Y1. ¿Por qué no va a estar en función de Y1? Porque el coeficiente de actividad corrige la fase líquida, no la fase de vapor. O sea que Y1 no tiene nada que ver aquí, ¿no? Y1 es la composición en la fase de vapor. Entonces la composición, cuando se haga referencia para determinar los coeficientes de actividad, es la composición obviamente en la fase líquida, o sea los X. Y la temperatura, claro, pues la temperatura influye en el fluido, en el líquido. Entonces, ahí tenemos el modelo que me permite calcular tanto gamma 1 y gamma 2, que es el modelo de Wilson, y el modelo de Wilson está en función pues de sus parámetros, ¿no? Que es lambda 1,2 y lambda 2,1, que dependen de la temperatura. Ah, ya, entonces para determinar gamma 1 y gamma 2, que es lo único que me faltaba para luego poder despejar Y1 y PB, que es lo que me pide, debo determinar primero los parámetros, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Recolectamos los datos para determinar los parámetros, reemplazamos los parámetros en las ecuaciones de aquí y determinamos los gamma. Teniendo los gamma,
voy a plantear esta ecuación de aquí para poder determinar la presión total. La presión total del sistema, que en este caso va a ser la presión de burbuja, de manera general, ¿no? Es así. La presión total es la sumatoria, cuando tienes los X, ¿no? De XY por gamma I por la presión de saturación del componente I, ¿no? Desde I igual a 1 hasta I igual a N, ¿no? Como en este caso tenemos dos componentes, entonces tenemos dos sumandos. Si tuviésemos tres, sucesivamente sería así, ¿no? Bien. Ya. Entonces, reemplazamos ahí, pues porque tenemos la composición en la fase líquida, ¿no? Entonces, reemplazamos ahí el gamma 1, el gamma 2, el X1 y las presiones de saturación y determinamos la presión de burbuja. Con la presión de burbuja, con esa presión de burbuja, pues regresamos a la ecuación 1 o a la ecuación 2, en cualquiera de ellas, para determinar el Y sub 1, porque ya tenemos los gamma, los X, las presiones de saturación. Entonces yo he decidido reemplazar en 1 y de ahí despejo Y1, que finalmente es lo que obtengo, ¿no? Y bueno, de Y1 puedo obtener Y2, que es 1 menos Y1, y eso es lo que pedían. Pero eso es lo que piden para solo un X, que yo supuse. Lo tienes que hacer para diferentes X, ¿no? Cuando no te lo especifican. Entonces ese procedimiento para determinar para varios X, como se dan cuenta, es un procedimiento estándar nada más. Entonces yo no voy a estar haciendo todo a mano, pues, ¿no? Para ello tengo Excel, y eso es lo que vamos a hacer. Pero repito, ¿no? ¿Tienen alguna duda con respecto al planteamiento? Hasta aquí todo está bien. Ok, entonces vamos al Excel. No, vamos a abrir uno nuevo y lo vamos a formular desde cero. Si pueden, pues abran una hoja de cálculo y vayan conmigo a la par, ¿no? Y si tienen alguna duda de cómo formular algo, pues me avisan. Pueden presentar su pantalla también si en algún momento tienen alguna dificultad para poder orientarlo, no hay ningún problema. Bien, vamos a darnos un minuto, ¿ok? En un momento regreso. Un minuto. Ya, a ver muchachos, ya regresé. Bien, entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, a ver, vamos a dividir la pantalla y vamos a hacer con respecto al planteamiento, ¿ok? Simplemente nos debemos fijar qué es lo que hemos hecho aquí. Vamos a darle un zoom inverso y vamos a poner para aquí. Les recomiendo siempre hacer en un formato vertical, sus cálculos, ¿bien? O sea, siempre traten de hacerlo hacia abajo, no hacia el costado, porque es más sencillo deslizar verticalmente que horizontalmente, ¿bien? Porque verticalmente puedes hacerlo con la rueda, ¿no? Mientras que horizontalmente pues tienes que clicar aquí, ¿no? Dirán que eso es importante. En realidad, cuando haces cálculos grandes, todos los microsegundos que te puedas ahorrar sí resultan importantes, ¿no? Más cuando es un examen y puedes ponerte nervioso, entonces algunos
pequeños tips con respecto a la mejora en el tiempo de formulación de tu hoja de cálculo. Bueno, lo considero relevante, ¿no? Pero bueno, obviamente no es tan importante, pero simplemente es un consejo. Correcto, entonces empezamos. Lo que tenemos aquí en el apartado A, ¿no? Vamos a poner ahí A, es la temperatura. Bien, una temperatura que está a 70 grados Celsius. ¿Qué les parece si ponemos así como su notación del profesor? Le vamos a poner T minúscula, ¿ok? Ya que está en grados Celsius. Y se va a ser utilizada ¿dónde? En la ecuación de Antoine, recuerden, ¿no? Esta temperatura está en grados Celsius. Bien, y vamos a poner un T mayúscula para ponerlo ¿dónde? Por ejemplo, ¿dónde se utilizó el T mayúscula? Aquí pues, ¿no? Porque aquí sí lo necesitabas en Kelvin. Cuando tú apliques una ecuación que lleve no sé, algún múltiplo de temperatura, esa temperatura tiene que estar en unidades absolutas, no puede estar en unidades relativas. A menos que sea una ecuación de un modelo en específico, ¿no? Por ejemplo en el de Antoine. Ahí sí puedes utilizar pues en grados Celsius porque así te lo indica el modelo, ¿no? Pero en caso de que no te lo indique, las operaciones con temperatura, sea un producto, sea una división, normalmente son en escalas absolutas, Kelvin o Rankine, ¿no? Entonces lo llevamos a Kelvin. Bien, entonces esto es... lo voy a agrandar, ¿ok? Creo que no se ve muy bien. Vamos a agrandar un poco. Ahí creo que ya está bien, ¿no? Me avisan. ¿Acerco un poco más o ahí está bien? Ahí está bien. Vale, entonces aquí 70 más 273.15. Ahí te den grados Kelvin. ¿Qué más tenemos? Bueno, primero vamos a plantear X1, ¿les parece? Hacemos esto y luego simplemente acomodamos nada más. X1. En este caso vamos a plantear lo que pusimos, 0.3. Y ¿qué cosa más tenemos? Bueno, estos serían los datos, ¿no? Entonces lo voy a poner todo junto. Correcto. Tenemos desde el inicio los parámetros de Antoine, que es el dato de equilibrio, ¿no? Tenemos, vamos a ponerlo así, componente 1, vamos a poner componente 1, 2. Bien, acá ponemos A, B, C. Ok, y tipeamos, ¿no? Si en algún momento me equivoco en el tipeo, me avisan, ¿ok? Porque normalmente siempre me equivoco en un decimal o algo así. 16.8958, 16.3872, 3795.17, 3885.7, 230.918 y 230.17. Bien, correcto. Ya tenemos eso. Ahora, ¿qué podemos obtener ahí? Bueno, a partir de los datos de Antoine y la temperatura que está especificada, podemos determinar la presión de saturación del componente 1 y del componente 2. ¿Cómo? Bueno, a partir de los mismos parámetros y despejando de su ecuación, ¿no? Que como dijimos aquí es la exponencial de A sub 1 menos B sub 1 sobre la temperatura en qué? En grados Celsius, 70 más C sub 1. Bien, cerramos aquí. Otra vez para el exponencial damos enter. Bien, entonces aquí podemos volver a formular o podemos fijar términos. Por ejemplo, para estandarizar y en caso tengamos un sistema ternario, o sea, 3 componentes, ¿qué es lo recomendable? Pues fijar la temperatura, ¿no? Entonces, de aquí en la celda B8 que contiene la temperatura, la fijamos con F4. Y aquí, para no volver a formular, usamos el autorrelleno. Y ahí está, ¿no? Como podrán darse cuenta, A2, B2 y C2, y en base a la misma temperatura porque la fijé. Listo. Bien, hasta ahí vamos bien. Me avisan, no sé si necesitan ayuda en cualquier momento, ¿ok? Entonces acá ponemos, eso está en kilopascales, debajo también. Correcto. Ya, entonces tenemos las presiones de saturación. Bien,
¿Qué más nos falta? Ah, ya, nos faltaba los gamma, ¿no? Los coeficientes de actividad. Ah, para ello que tengo los parámetros del modelo. Ahí están. Para los parámetros del modelo, perdón, los gamma según el modelo, ¿no? Que es el modelo de Wilson. Y para ello necesito los parámetros, que es lambda 1,2 y lambda 2,1. Ah, ok, entonces tenemos que poner lambda, que vamos a insertar un símbolo, que es el gamma, perdón, es el lambda, ese es el lambda, lambda 1,2, lambda 2,1. Lambda 1,2 ¿de quién depende? Ah, depende de los volúmenes molares parciales y depende de los parámetros de interacción binaria A1,2 y A2,1. Ah, entonces dejamos dos espacios más. Bien, entonces acá ponemos, por ejemplo, V1, V2, ponemos A1,2, A2,1. Bien, y V1 que era igual 18. No, era el volumen molar parcial del etanol, ¿no? Que es 58.2788 en la mezcla etanol-agua. Ya, y el volumen 2 es el del agua, pues, ¿no? Que es 18.07. Y ambos están en cc por mol, que es centímetros cúbicos por mol. Esto acá lo estiramos. Y A1,2 es 382.3 y A2,1 es 955.4 y ambos están en caloría por mol. Bien, vamos a guardar antes de que pues, por error no se lo elimine. Siempre también es una recomendación, ¿no? Esta recomendación es algo obvia. Entonces, pero algunos se olvidan. Por ejemplo, tengo compañeros que han perdido pues inmensos sea hojas de cálculo o avances en Word o en otros programas, han pues tipeado bastante y se les ha olvidado guardar y lo cerraron o se le apagó su laptop o etc, ¿no? Entonces siempre es recomendable una vez que estés iniciando pues que lo guarden. Bien, lambda 1,2, ya tenemos los parámetros necesarios para determinar esto, ¿no? Lambda 1,2 a que era igual, ahí está, V2 entre V1 multiplicado por la exponencial de menos A1,2 entre R por T, que tiene que ir entre paréntesis, ¿no? R, ¿dónde está el valor de R? Bueno, lo puedes digitar en un espacio, ¿no? Pero simplemente acá, en este caso, voy a poner 1.987, que es el valor de R, por T, ¿no? ¿Y T en qué cosa? En grados Kelvin, no en grados Celsius, ¿no? Cerramos, paréntesis para el denominador, y para el exponencial otro paréntesis, y damos enter, ¿no? Acá, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, no se puede hacer con el autorrelleno para lambda 2,1 porque no tiene una secuencia lógica, ¿no? O sea, para utilizar el autorrelleno, ¿no? Pero podemos hacer lo siguiente: copiamos de la barra de fórmulas, control C, damos doble clic aquí, control V, y podemos cambiar manualmente esto, ¿no? V1 reemplazar por V2 y V2 por V1, ¿no? Entonces acá B15 entre B16 es V1 entre V2, ahí está, V1 entre V2. Exponencial ya no de menos A1,2 sino menos A2,1, entonces lo cambio. Entre, bueno, la temperatura se mantiene igual, es la temperatura del sistema. Y listo, es lo que obtuvimos, ¿no? Como podrán darse cuenta. Correcto, ¿qué unidades tiene? Adimensional, recuerden, los parámetros son adimensionales. Bien, entonces, ¿qué más? Ya tenemos los parámetros del modelo, por lo que ahora sí podemos determinar los coeficientes de actividad con dicho modelo. Entonces este es gamma 1, ¿qué pasó? Gamma 1 y gamma 2. Bien, gamma 1, bueno, tiene esta fórmula gigante, pero con Excel pues es un poco más sencillo, ¿no?
que con la calculadora. Bien, entonces es el exponencial de menos logaritmo. Yo les recomiendo poner exponencial, abro y cierro paréntesis, y luego menos logaritmo, abro y cierro paréntesis, y ahora sí pongo el argumento, ¿no? Que es x1, ¿dónde está x1? Sí, en este caso, a ver, sí les recomiendo poner x2, formularlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que si no, su fórmula se va a hacer más grande, ¿no? Al poner 1 menos x1 en vez de poner x2. Entonces x2 acá formúlenlo como 1 menos x1 y dejen una celda para hacer referencia. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando estén formulando aquí, en vez de poner 1 menos x1, directamente referencia es el valor de x2, ¿no? Más x2 por, ahí está, lambda 1, 2, salgo del logaritmo, más x2 multiplicado por, abro y cierro paréntesis y pongo todo lo que está aquí. Es lambda 1, 2 entre, abro y cierro paréntesis para el denominador, pongo x1 más x2 multiplicado por lambda 1, 2. Ahora, similarmente, sería aquí menos lambda 2, 1 entre, abro y cierro paréntesis para el denominador de aquí, sería x2 más x1 por lambda 2, 1. Ahí está. Ahora, ¿qué podría fijar para hacer el otro? Vamos a ver, ¿qué se puede fijar? Bueno, aquí va a intercambiarse, aquí también, todo se intercambia al parecer, excepto esta parte, ¿no? Podríamos fijar esta parte, miren, si se dan cuenta es igualito, ¿no? Lo que está aquí dentro del paréntesis. Entonces podemos fijarlo. Ok, pero vamos a ver si resulta conveniente. No, no resulta tan conveniente. Acá les recomiendo, como hicimos para el lambda 1, 2 y lambda 2, 1, copiar, o sea, copiar toda la fórmula y luego cambiar lo que se requiera cambiar. Bien, acá no es conveniente fijar algunos términos. Ya verán después por qué. Entonces, ya está formulado, damos enter. Y ahí está, ¿no? 1.74. No, nada que ver con este valor, ¿no? Pero eso simplemente fue una estimación. Entonces 1.747. Bien, ahora para la gamma 2. Acá les recomiendo de nuevo copiar de la barra de fórmulas, valga la redundancia, su fórmula. Control C, enter, control V. Bien, recuerden que esta parte era idéntico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de cambiar? x1 por x2, ¿no? x1 por x2, x1 por x2, x1 por x2 y ahora x2 por x1. A ver, pero este sí es un poco complicado porque no se sabe qué estás cogiendo, ¿no? Entonces, ya cambiaste los x2 por x1, pero ahora tienes que ver qué es lo que has cambiado, ¿no? Entonces, bueno, pueden ver, ¿no? A ver, aquí tenemos que tener x2, ¿no? Entonces, este de aquí es x2, sí, pues, ¿no? El b11, está bien. Y el siguiente debería ser x1, pero no, este está como x2, entonces este es b10, es este de aquí, ¿no? Luego sigue, perdón, este sería ya x1, ¿no? Lambda 2, 1. Aquí estamos poniendo lambda 1, 2 como referencia y eso no es así, ¿no? Este de aquí debe ser el lambda 2, 1. El lambda 2, 1. Bien. Más, acá es menos, ¿no? Si se dan cuenta, acá además cambia menos. X1 es 0.3, que es B10, no es B11. Y luego, lambda 1, 2, ahí está. X1 aquí es, ¿no? Este es X1. Este es B10. El otro está bien. Y aquí, perdón. B21, que es este está bien, lambda 2, 1. Y aquí cambiaría X1, ¿no? Que es B10. Listo. Ya.
Mira, parece que le tiene el otro. Bueno, eso no importa. Entonces acá tenemos los gamma, ¿no? Que son los coeficientes de actividad. ¿Qué unidad tiene? Ninguno. Un coeficiente no tiene unidades. ¿No? Bien, entonces ya tenemos gamma 1 y gamma 2. Vamos a ver si... Vamos a revisar de nuevo, ¿no? Sí, yo creo que está bien. Bien, ya teniendo los coeficientes, entonces vamos a retornar a qué es lo que hicimos. Bueno, si tenemos los coeficientes, tenemos la composición en fase líquida y tenemos las presiones de saturación. Podemos formular y determinar la presión de burbuja. La presión de burbuja viene a ser, como dice aquí, X1 por gamma 1, ahí está, por la presión de saturación del componente 1, más X2 por gamma 2, ¿dónde está gamma 2? Ahí está, por la presión de saturación del componente 2. Enter y listo, ¿no? Bueno, de nuevo, no nada que ver con 51.34, se parece, pero no es. Ya. Listo, entonces esa es la presión de burbuja. Ahora, con la presión de burbuja, ¿qué podíamos hallar? Y1, ¿no? Y1, ¿cómo era? Era X1 por gamma 1 por la presión de saturación del componente 1 entre la presión total de burbuja. Y listo. Entonces eso es lo que tenemos. Ya. Entonces, para un X1 determinado, pues calculamos un Y1 y un PB. Ahora, eso es solo para un cálculo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues 11 veces, ¿no? Como les dije aquí. Acá teníamos 11 datos. Hemos hecho solo para uno. Debemos hacerlo 11 veces. Entonces lo que podríamos hacer es copiar esta hoja 11 veces o simplemente acá hacer un cuadrito, ¿no? De X1. Acá hacer un cuadrito de Y1 y acá hacer un cuadrito de P, ¿no? O bueno, una columna mejor dicho, ¿no? Acá podemos variar desde 0, 0.1 hasta 1, ¿no? Sabes que con esto haces autorrelleno hasta 1. Y en este caso, ¿para cuál hemos ayudado? Para X1 0.3, ¿no? Lo que podemos hacer es esto. La presión aquí, la pasamos para aquí, el 0.3, ¿no? Ahí está. Copiamos el valor, no copiamos la fórmula, porque si yo copio la fórmula o referencio esta celda, a la hora que yo cambie otro valor de X1, pues va a cambiar aquí el valor, ¿no? Entonces copio el valor, clic derecho, copiar valores, y Y1 también, ¿no? Control C, clic derecho, copiar valores, y ahí está, ¿no? Y así podría ir cambiando, como podrán darse cuenta, ¿no? 0.2 va a cambiar automáticamente, esto se va a quedar fijo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto también fijo, estos son fijos, ¿no? Estos dependen de la temperatura, que también es fijo. Los que cambian son estos al cambiar su composición, ¿no? Y estos también. Entonces, cierto, y acá debemos hacer, cuando estamos trabajando con un modelo, también un espacio para gamma 1 y gamma 2. Ese sí no solo puedo poner gamma 1, porque gamma 2 toma un valor diferente, ¿no? Y no es simplemente 1 menos gamma 1, nada que ver. Es aquí hacia la derecha, ya está. Bien, entonces eso debemos hacer. Ahora, retornamos, ¿no? 0.3, porque me olvidé copiar los valores de gamma. Entonces acá, control C, acá ponemos pegada especial, valores y transponer. Y bueno, simplemente es una forma de copiar más rápido, ¿no? Elementos múltiples. Bien, entonces ya tenemos estos valores. Ahora, para 0.2. Bien, entonces acá de nuevo, control B, pegada especial, valores, transponer. Ya, y ahora Y1 es este de aquí, y B es este de aquí. Listo, ahora para 0.1 y así sucesivamente, ¿no? Bien, esto de aquí, ya.
Mientras voy pegando, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Vuelvo a formular algo o vuelvo a explicar algo? Si no se ha entendido, por favor, adelante, con toda confianza. ¿Bien? Y vamos a seguir pegando el valor. Cuando, bueno, es x1 igual a 0, pues obviamente el y1 va a salir 0. Bien, entonces acá ni siquiera tengo que copiar el valor. Por teoría y1 es 0. No hay equilibrio ahí, sino que es simplemente, bueno, habría equilibrio, pero solo en una sustancia, ¿no? Que vendría a ser el agua pura, ¿no? Cuando x1 y y1 son 0, significa que x2 y y2 es 1, o sea que tienes agua pura. No hay un equilibrio de mezcla, ¿no? Porque no hay una mezcla, es una sustancia pura. Por ejemplo aquí, ¿no? También, cuando x1 es 1, entonces y1 es 1. Y acá solo tienes etanol puro, no es una mezcla. Entonces, si sé que acá solo hay agua, porque como dice la composición de etanol, tanto en la fase de vapor como en la fase líquida, no hay nada, o sea, 0. Si solo hay agua, la presión de burbuja viene a ser la presión de saturación del agua, eso deben de saber, ¿no? Acá con toda confianza sí puedo referenciar la celda, porque eso es teórico, entonces no va a cambiar, ¿no? La presión de burbuja, cuando el x1 es 0, va a ser la presión de saturación del componente que está puro ahí, ¿no? Si el componente 1, sus composiciones son 0, la del componente 2 es 1, o sea que solo hay componente 2. Entonces la presión viene a ser la presión de saturación de dicho componente. Y al igual aquí. En este caso hay solo etanol, ¿no? Como podrán darse cuenta. Entonces la presión de burbuja viene a ser la presión misma de saturación del etanol. Eso es teórico, ¿no? Y aquí, bueno, eso sí, lo ponemos de aquí, ¿no? Ahí está. Dice, esto es 1. Y esto de aquí es este valor. Bien. Miren, a ver. Dice que el lambda 2 es 1, ¿no? Ahora, ¿por qué sería 1? Bueno, si solo hay componente 1, entonces supuestamente no hay actividad, ¿no? Y la concentración es la misma que la actividad, o sea que el coeficiente, que es la actividad entre la concentración, viene a ser la unidad, ¿no? Y bueno, este valor no tengo muy claro la explicación teórica de este valor. Bien, pero simplemente ha sido reemplazado, ¿no? En la ecuación de aquí, en la ecuación del modelo. Bien. Pero miren, si este es 1, por estar solo el agua, entonces al estar aquí solo etanol, entonces el gamma del etanol, que es gamma 1, debería ser 1. Bien, y vamos a probarlo, ¿no? Cuando x1 sea 1, el valor de gamma 1, como les dije, ¿no? Resultó 1. Y el valor de gamma 2, este valor. Bien, ahora, como les dije, ¿no? Además acá corroborarán la presión de burbuja para un x1 1 y un y1 a su vez 1, como podrán darse cuenta también corrobora lo teórico que les expliqué. La presión de burbuja es, como les dije, ¿no? La misma presión de saturación del componente 1. Y por eso le puedo hacer referencia a la celda. Bien. Correcto. Entonces, similarmente hacemos para todos, ¿no? Solo los extremos hay cosas que debes saber por teoría, ¿no? Que la presión total del sistema, que en este caso es la de burbuja, va a ser del componente que esté, ¿no? Y en los extremos, en este extremo hay agua pura y en este extremo etanol puro. Entonces la presión, ya sabrán, es de saturación del componente que está puro. Y el gamma, bueno, como les dije, ¿no? Si acá está el etanol puro, entonces su gamma del etanol viene a ser 1, la unidad. En este caso el agua está pura aquí, entonces su gamma del agua, que es gamma 2, es 1. Bien, y el otro valor, bueno, lo sacan de aquí nada más del cálculo. Bien, entonces el único valor en los extremos que debe de sacarlo de cálculo, que no se podría o no podrías estimarlo de manera teórica, son estos dos. No. Perdón, estos no. Este de aquí y este de aquí. Bien. Ahora continuamos. Para 0.4, entonces gamma 1 y gamma 2, estos valores de aquí. Y 1 es este valor de aquí. Este es este valor de aquí. Bien,
Pero bueno, resulta aburrido, ¿no? Estar haciendo esto. ¿Se podrá generalizar más? Sí, sí se puede, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, en ese caso, tenemos que formular de manera larga, ¿no? A partir de x1 tendríamos que formular gamma 1, gamma 2, como lo hemos hecho aquí, ¿no? Y sí se puede. Miren, aquí lo vamos a dejar con la forma 1, ustedes lo completan manualmente, pero miren, la forma 2. A partir de esto, vamos a crear una copia, lo vamos a poner al final. Bien. Ya. La intención del Excel debe ser que tengas los cálculos de manera generalizada. Evitar lo que acabo de hacer ahora último, ¿no? Ponerlos manualmente, cada uno de los valores, que son muchos. Entonces, ¿cómo evito eso? Pues vamos a ver. A ver, un momento, ¿ok? Ya. Entonces, lo que sí me puedo copiar, entre comillas, es esto de aquí. Una tabla similar. Bien. ¿Cuáles son los valores que debería dejar? Bueno, la temperatura, obvio, ¿por qué? Porque la temperatura es fija. No. ¿X1 lo debo dejar así? No. X1 lo voy a tabular, al igual que lo hice en la anterior hoja de cálculo, ¿no? En la anterior, claro, hoja, la hoja 1. Bien. Entonces es punto 1 y así sucesivamente hasta 1. ¿No? Y ahora gamma 1, esto lo puedo hacer por pasos, ¿no? Quizás, dependiendo de cuántos parámetros tengas aquí y si varían o no, esto se puede formular de manera horizontal o vertical, de la manera más conveniente. En este caso resulta conveniente formularlo así, una tabla de esta manera, ¿no? Bien, vamos a continuar. Bien, gamma 1, ¿de qué depende? Como podrán ver aquí en la ecuación, gamma 1 depende de los parámetros del modelo que ya están calculados si son fijos o no. ¿Qué dicen? ¿Esto ha estado variando a lo largo que yo he ido cambiando el x1? ¿O no? ¿O son fijos? ¿Y por qué serían fijos? Bueno, simplemente porque en su fórmula estos parámetros no No dependen depende. de x1, ¿no? Entonces, solo dependen de la temperatura. Y estos parámetros v2, v1, a12 y a21, pues son estáticos, o sea, fijos, ¿no? Son valores de tablas. No van a variar. Por ende, estos valores tampoco varían. Vamos a pintar, pues, a ver, no sé. ¿Qué les parece si le pongo un morado, los valores fijos, ¿ya? Entonces son valores fijos. ¿Qué otros valores van a ser fijos? Estos, ¿no? La presión de saturación. ¿Por qué? Porque obviamente la temperatura se va a mantener fija. ¿Sí? Ya. Entonces todos esos valores de morado son fijos, si podrán darse cuenta, porque solo dependen de la temperatura, que es fijo. Y obviamente la presión de saturación depende de estos, ¿no? Que también a su vez son valores fijos. Ya. Entonces, ¿cuál es lo único que varía dependiendo de x1? Pues gamma 1, gamma 2, como podrán darse cuenta, que en la ecuación misma te dice depende de x1, de x2 y de t, ¿no? T, bueno, va a ser constante, ¿no? Pero x1 sí va a variar, entonces gamma 1 y gamma 2 también va a variar. La presión, al depender la presión de los gamma, entonces si los gamma van a estar variando, la presión también. Y al Y1 depender de la presión y de los gamma, como los anteriores varían, Y1 también. Entonces voy a poner en mi tabla, en los encabezados de mi tabla, aquellos valores que varían dependiendo de la composición. Y eso es lo que pongo, ¿no? X1, obviamente es lo que yo voy a variar. Y voy a hallar los valores que varían con ese X1 variante. O sea, gamma 1, gamma 2, PB y Y1. ¿Y eso no es justo lo que he puesto aquí? Claro, ¿no? Entonces lo ponemos de hecho en el mismo orden. ¿Qué les parece? Miren. De hecho aquí debí ponerlo en ese orden que ahora estoy poniendo. Miren, va a resultar más sencillo. Si yo pongo esta columna aquí y esto de aquí lo
paso para aquí. Y esto de aquí lo voy a agrandar, miren. Esto de ahí. Y este Y1 lo paso para aquí arribita. Miren qué es lo que puedo hacer. Más rápido. En 0.5, no tengo que rellenar estos 4. 0.5. Y aquí hago esto, selecciono todos. Control C. Y miren, está en ese orden, ¿no? 1, 2, 1 PB. 1, 2. Allá, acá lo tengo que dejar como 1 PB. Ahí no. Está bien así. Entonces el Y1 lo pongo aquí abajo porque se calcula después. Y esto lo subo aquí. Entonces ahora sí que está en ese orden, al igual que aquí. Copio esto. Pongo aquí. Pegado especial. Valores. Transponer. Y ahí está, miren, pego los 4 en el mismo orden, ¿no? Entonces, es importante que como formulen en el Excel y con la experiencia van a saber cómo deben formularlo, ¿no? En horizontal, en vertical, cuál es el orden que debe seguir aquí para utilizar el autorrelleno como lo hemos hecho aquí, o para copiar esta fórmula, dónde debo de pegarla, cómo debo de pegarla, ¿no? Y utilizar este pegado especial, ¿no? El de transponer. Resulta útil, ¿no? Porque podrías haber rellenado pues, mucho más rápido, como ahora lo estoy poniendo, ¿bien? Entonces, pero esa no es la intención, ¿no? Porque aún así estoy haciéndolo manualmente. La intención es generalizarlo como lo vamos a hacer aquí. Entonces, pero bueno, lo pongo así en este orden para que se den cuenta, ¿no? De que si quieren hacerlo manualmente, porque claro, o sea, ahorita como podrán darse cuenta, claro, varía un valor y debo estar pegando nada más, no me debe de llevar más de 15 minutos, ¿no? Y podría resultar rápido, pero se puede hacer más rápido, ¿no? Depende de su habilidad. O sea, si hasta aquí llegan bien, pues háganlo así, ¿no? Utilizando ese pegado especial. Pero si creen que pueden hacerlo más rápido, obviamente el primer cálculo les va a demorar, pero cuando tengan la primera línea, utilizando el autorrelleno van a bajar de una, ¿no? Y van a obtener todos los valores. Entonces, este es más complejo, pero menos laborioso, porque con uno debería salir todo lo demás. Y todo lo contrario es el anterior, ¿no? Este es más sencillo de hacer, pero es más laborioso de hallar todos los valores. Bien, eso es a su libre elección. Entonces, pero la intención, como digo siempre, es generalizarlo. O sea, que tú no tengas que pegar valores así con control C, control B. La intención es que tengan fórmulas. Bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Miren. Este de aquí, gamma 1, lo vamos a hacer. Lo vamos a copiar. Y esto debe ir ahí, perdón. Bien. Ahora, ¿qué valores debo de mover? Bien, acá les recomiendo pasar todos los X1 ahí, ¿no? X1, X1, X1. Ahora, el X2, ¿cómo hacemos? Dirán, ya pues fácil, ¿no? Agrego pues una fila de X2. No, ahí sí no les recomiendo porque no se ve muy estético, ¿no? Pero tampoco es solo por estética, sino que no es conveniente tampoco a la hora de hacer los gráficos. Lo que les recomiendo aquí sí es tomarse su tiempo para formularlo solo en base a X1, ¿no? Cuando tengan una tabla así, no pongan X1 y otra columna de X2, no es conveniente. Entonces, si es un sistema binario, entonces todo formúlalo en base a X1, ¿no? X2 está en función de X1. Entonces, acá voy a borrar los X2, que es la celda B11, y voy a poner como 1 menos X1. B11 es 1 menos X1. ¿Listo? ¿Dónde más hay B11? Aquí, ¿no? Entonces, esto de aquí, B11, lo cambio y cambio esto. Listo. Entonces ya está todo en función X1. ¿Sale lo mismo? Vamos a ver. Claro, pues aquí está en 0, ¿no? Entonces lo que debería hacer es poner aquí 0 a ver si sale lo mismo. 6.94, ahí está. Listo, entonces está bien. Ahora, ¿qué más? Bueno, X2. Ya, vamos a X2. Control C, Enter. Doble clic. Control B. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Bueno, los X1 le cambio la referencia, pues, ¿no? Al de aquí, al de aquí
y el de aquí. Ahora, ¿por qué estoy cambiando de referencia? Bueno, porque cuando estire hacia abajo quiero que se vaya hacia abajo los valores de x1 también. Bien, y ahora los x2 que vienen a ser los de 11 lo voy a cambiar por 1 menos x1. 1 menos x1. Cambiamos los de 11, 1 menos x1, de 11 por 1 menos x1. Los demás los dejo igual, claro, porque están en base a los parámetros, ¿no? Y los parámetros son fijos. Ahí está el valor de los valores de morado. Le doy enter y ahí está. Sale el mismo valor, ¿cierto? Ah, ya, claro, pues. Entonces ahora, la presión. Bueno, la presión, ¿cómo es? De aquí nada más le copio la fórmula, ¿no? Pero vamos a cambiar unos valores, ¿no? Doble clic, control B. ¿Con qué valores nos quedamos? Bueno, con x1 no. Hacemos la referencia a este x1. Y x2 lo cambiamos de nuevo, ¿no? Como 1 menos x1. Ya, gamma 1 y gamma 2 lo cambio. La referencia tiene que ser los que están en la tabla. Listo. P de saturación 1 y P de saturación 2. ¿Lo cambio? No. ¿Por qué? Porque van a ser fijos, ¿no? Entonces, ahora sí le doy enter. Salió la misma presión, claro. Y es la presión de saturación del agua, como les dije, ¿no? Aquí el agua está pura. Ah, ya. Y Y1, ¿quién era? Bueno, puedo copiar esta fórmula también, ¿no? Pero bueno, como es una fórmula pequeña normal, pues lo copio de nuevo. Y1, si no recuerdan, está ahí. Y1 es gamma 1 x1 P de saturación 1 entre PB, ¿no? Gamma 1 por x1, lo voy a formular al revés, ¿okay? X1 por gamma 1 por P de saturación 1, que esa es la que debo de fijar, ¿no? Voy a fijar esa. ¿Por qué? Porque, o sea, como es un valor fijo, yo al estirar quiero que se mantenga fijo. Entre la presión total de burbuja, ¿no? Ahí está. Esa va a cambiar, claro, pues por eso hay una columna de presiones de burbuja. Entonces no lo fijo. Al igual que estos valores que van a ir cambiando. Bien. Ahora, ¿me habrá olvidado de fijar algo en las otras ecuaciones? Sí, porque no he fijado nada, ¿no? Si yo estiro, aquí va a salir todo, cualquier cosa menos la respuesta, ¿no? Miren. No va a salir. ¿Por qué? Porque me he olvidado fijar algunos valores, ¿no? Aquí en estas tres columnas. Bien. Para nada se parece a lo que teníamos aquí, ¿no? Que este sí está correcto. ¿Y cómo corrijo eso? Bueno, tengo que fijar algunos valores en gamma 1. ¿Qué valores fijo? Bueno, los que son fijos, ¿no? Los que definimos como fijos, que son los valores de morado. Entonces, fijo lambda 1, 2 y lambda 2, 1, que es B20 y B21, ¿no? Entonces, fijamos, lo voy a hacer aquí, B20 y B21. ¿Qué más fijo? Este de aquí, ¿no? Tiene que cambiar de referencia. X2 no puede ser aquí, tiene que ser 1 menos X1. Esa es la celda B11, ¿no? Eso no debe de ir ahí. Eso es 1 menos X1. Cierro paréntesis. Listo. ¿Hay alguna otra referencia rara? No, ¿no? Ya. Entonces ya está. Enter. Listo. Ya. Parece todo estar bien. X1, ¿por qué no lo fijo? Porque quiero que se baje, ¿no? Entonces ya está todo bien. Está en función de X1 y es el único que no se fija. Y de estos dos que sí se fijan. Ahora sí. Ahora vamos a gamma 2. Vamos a ver, ¿hay un valor extraño? No. Todo está bien referenciado, ¿no? En base a este X1 y estos dos valores fijos. Ahora fijamos esos dos valores fijos, que es B21 y B20. Con F4, ¿ok? Listo. Ya está todo bien. Ahora le doy enter. Correcto. ¿Y la presión? ¿Cuáles valores son fijos? Bueno, las presiones de saturación, pues, ¿no? Entonces, la presión de saturación está en 13 y 14, ¿no? B13 y B14. Listo. Gamma 1, gamma 2 y X1 lo fijo, no, porque los tres van a variar, ¿no? A lo largo del autorrelleno, ¿no? Que estira hacia abajo. Bien. Entonces, enter. Y listo. Ahora sí, todo está correctamente fijado. Cuando ya tienes uno, simplemente aquí le das doble clic y ya se rellenó.
o lo estiras hacia abajo en su defecto, ¿no? Y miren, tenemos los mismos resultados, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué les parece si le tomo una captura para comparar con lo que obtuvimos al otro lado? Y ahí se podrán dar cuenta, ¿no? Eso es lo mismo, al menos hasta donde tenemos, ¿no? Es lo mismo, entonces está bien. Entonces escojan, ¿no? ¿Cuál es el método que quieren utilizar? Ahí se podrán dar cuenta, ¿no? Es el mismo valor, todo está idéntico. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que si yo te cambio el dato de temperatura aquí, en la primera hoja, pues ya no te sirve tu hoja de cálculo esta, o sea, vas a tener que volver a copiar los valores de cada uno de ellos. Pero mientras que si yo te cambio la temperatura aquí, todos estos valores van a cambiar y automáticamente te va a recalcular. A ver, vamos a probar, bien, 75. Y ahí está, todos los valores cambiaron, ¿no? Entonces, ¿cuál es más conveniente? Pues este de aquí, obviamente, ¿no? Pero claro, debes tener claro los conceptos de un fijado de celda, ¿no? Celda absoluta, celda relativa, eso de ahí. Entonces, este es el que se debe elegir preferentemente. Bien, entonces, bueno, acá lo vamos a dejar en 0.3, listo. Ya. Acá lo volvemos a 70 y bueno, ya está. Ya está. Bien. Entonces hasta aquí nos vamos a quedar siendo las 11:57. A ver, vamos a ver qué podemos rescatar de aquí. Ya. Bueno, este es dado la temperatura y la composición, ¿no? Y ahí solo hemos hecho uno. Entonces, vamos a ver qué más había en el Word. Dado la temperatura y la composición, pero ahora en la fase de vapor, o sea, los YI. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, ahí sí se pone un poco más difícil. Y miren, de hecho creo que está dado en orden de complejidad. El primero es el más sencillo y va subiendo de nivel. Miren, si en este caso no te dan los XY y te dan los YI, ¿cuál es lo que se complica? ¿Qué parte del proceso de cálculo se complica? La determinación de los gamma. ¿Por qué? Porque si no te dan X, ¿cómo vas a determinar los gamma si está en función de X? ¿No? Ah, claro. ¿La presión de saturación van a cambiar? No, es absolutamente igual. ¿Por qué? Porque las presiones de saturación solo dependen de la temperatura y no de la composición. Ah, ya. ¿Estos valores van a cambiar? Tampoco, porque solo dependen de la temperatura y bueno, de los componentes que van a ser los mismos. Entonces, esto se va a mantener igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? El cálculo de estos dos se pone más complejo porque no se tiene directamente el valor de X. Como podrán darse cuenta, eso es función de X. Gamma 1 y gamma 2 es función de X1 y 2. Se complica entonces. Claro. ¿Y cómo se va a hallar? Bueno, por un sistema de ecuaciones, ¿no? O utilizando un parámetro de referencia, ¿no? El cual te pueda ayudar a ajustar los gamma.